¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas malas le suceden a las personas buenas? Este interrogante ha sido motivo de reflexión durante siglos, y hoy vamos a explorar una de las historias más impactantes que nos da una respuesta inesperada. Prepárate para descubrir la lección detrás de la adversidad, la fe y la justicia divina, con la historia del libro de Job. Esta no es solo una narración bíblica, es un viaje profundo hacia el alma humana y su relación con el Creador. Imagina estar en la cima del éxito, rodeado de bendiciones, y en un instante perderlo todo. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo enfrentarías el dolor? La vida de Job nos ofrece una guía para entender que, incluso en nuestras pruebas más oscuras, hay un propósito mayor esperando ser revelado. Quédate con nosotros hasta el final de este video, porque lo que vas a aprender hoy tiene el poder de cambiar la forma en que enfrentas los desafíos de la vida. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador y dejar un comentario con tus reflexiones. Comencemos este fascinante viaje. La vida de Job. La historia de Job nos transporta a la tierra de Uz, donde vivía un hombre reconocido por su integridad y devoción a Dios. Job no solo era justo, también era próspero. Tenía una familia numerosa, propiedades inmensas y una relación cercana con Dios. En el capítulo 1 del libro de Job, se nos dice que este hombre poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 bueyes y 500 asnos. Además, tenía 7 hijos y 3 hijas, con quienes compartía momentos de unión y celebración. Job era un ejemplo vivo de cómo la fe y la obediencia pueden llevar a la abundancia. Sin embargo, esta prosperidad no lo hizo olvidarse de sus responsabilidades espirituales. Constantemente ofrecía sacrificios a Dios en nombre de sus hijos, preocupado porque pudieran haber cometido algún pecado en secreto. Esta práctica demuestra no solo su devoción, sino también su profundo amor por su familia y su deseo de que todos vivieran bajo la bendición divina. Pero la historia de Job no es solo un relato de éxito, es un recordatorio de que, incluso las personas más fieles y justas, no están exentas de enfrentar pruebas. Y es aquí donde comienza el verdadero desafío para Job. ¿Qué harías si, de la noche a la mañana, todo lo que amas y posees desapareciera? No te pierdas lo que viene a continuación, porque lo que le sucede a Job te dejará sin palabras y te hará reflexionar sobre la adversidad y el propósito en nuestras vidas. Las pruebas de Job. En los capítulos iniciales del libro de Job, nos encontramos con una escena celestial que da inicio a una serie de eventos devastadores. Satanás, el acusador, presenta un desafío ante Dios. Sostiene que Job solo es fiel porque ha sido bendecido abundantemente. «Quítale todo lo que posee», dice Satanás, «y te maldecirá en tu propia cara». Con esto comienza una prueba divina que llevará a Job al límite de su resistencia. Dios permite que Satanás toque todo lo que Job tiene, excepto su vida. En un solo día, Job recibe noticias desgarradoras. Pierde sus bienes, sus sirvientes y, lo más doloroso, sus hijos. En lugar de culpar a Dios, Job responde con una humildad impresionante. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero las pruebas no terminan ahí. Satanás regresa para argumentar que Job aún es fiel porque conserva su salud. Dios, entonces, permite que Satanás lo toque físicamente. Job es afligido con llagas dolorosas de la cabeza a los pies, llevándolo a un estado de sufrimiento extremo. Incluso su esposa, en un acto de desesperación, lo insta a maldecir a Dios y rendirse. Pero Job permanece firme, diciendo: ¿aceptaremos el bien de Dios y no el mal? A pesar de su increíble fe, Job comienza a sentir el peso de su sufrimiento. 3 de sus amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo, pero sus palabras se convierten en acusaciones.
Ellos insisten en que Job debe haber cometido algún pecado para merecer tales castigos, lo que solo aumenta su dolor y confusión. Esta parte de la historia nos muestra la complejidad del sufrimiento humano y la fe. Job lucha por entender por qué está pasando por esta tormenta, y su historia nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias pruebas. La respuesta de Job y su diálogo con Dios. En medio de su angustia, Job busca respuestas. Su deseo más profundo es poder hablar con Dios y entender el propósito de su sufrimiento. Job cuestiona por qué las personas justas sufren mientras los malvados prosperan. Este debate interno y con sus amigos lo lleva a plantear preguntas universales que todavía resuenan hoy. ¿Es el sufrimiento una señal de castigo? ¿Es Dios justo en sus decisiones? Job no teme expresar su dolor y su frustración. En sus discursos, clama por un mediador entre él y Dios, alguien que pueda ayudarle a entender lo incomprensible. Sé que mi Redentor vive, dice Job, mostrando que, incluso en medio de la duda, su fe permanece intacta. Y entonces sucede algo extraordinario. Dios responde a Job desde una tormenta. En un discurso lleno de preguntas retóricas, Dios le recuerda a Job la vastedad de su creación y su sabiduría infinita. Le pregunta, ¿dónde estabas cuando establecí los cimientos de la tierra? A través de estas palabras, Dios no ofrece una explicación directa, pero le muestra a Job que hay un propósito mayor que trasciende su comprensión humana. Este diálogo es un recordatorio poderoso de que, aunque no siempre entendemos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto. La restauración de Job y las lecciones aprendidas. Después de su encuentro con Dios, Job reconoce la soberanía divina y se arrepiente de haber cuestionado el propósito de su sufrimiento. En el capítulo final del libro, vemos cómo Dios restaura todo lo que Job había perdido, dándole el doble de sus posesiones anteriores. Job tiene nuevamente 7 hijos y 3 hijas, y vive una vida larga y plena. Sin embargo, la mayor lección no está en la restauración material, sino en la transformación espiritual de Job. Él aprende que la fe no depende de las circunstancias y que Dios siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Su historia es un testimonio eterno de resiliencia y confianza en el plan divino. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para descubrir más narrativas que pueden transformar tu vida. Además, en los comentarios encontrarás un enlace para descargar nuestro ebook exclusivo, Descubre la prosperidad con Dios, una guía para superar retos espirituales y vivir una vida llena de propósito. La dimensión espiritual del sufrimiento. ¿Sabías que el sufrimiento puede ser una puerta hacia el crecimiento espiritual más profundo? Aunque suene contradictorio, la historia de Job nos muestra cómo las pruebas nos moldean de formas que jamás imaginaríamos. El libro de Job nos desafía a ver el sufrimiento desde una perspectiva completamente nueva. No se trata solo de dolor físico o emocional, sino de una transformación espiritual que nos conecta más profundamente con Dios. Job, al perder todo lo que tenía, enfrenta la angustia de sentirse alejado de su Creador. Esta desconexión es quizás el mayor dolor que experimenta. Sin embargo, es en este abismo espiritual donde descubre algo esencial. La fe no depende de las bendiciones visibles, sino de una relación inquebrantable con Dios. Lo que voy a decir puede cambiar tu forma de entender el dolor para siempre. ¿Estás listo para verlo desde otra perspectiva? A través de su sufrimiento, Job clama a Dios por respuestas, pero más importante aún, busca una conexión. Él declara, «Sé que mi Redentor vive», mostrando su convicción de que, aunque no entienda las razones de su dolor, Dios sigue siendo fiel y justo. Esta declaración es un acto de fe radical.
que nos invita a confiar en los planes divinos, incluso cuando todo parece perdido. La lección aquí es poderosa. El sufrimiento no siempre tiene una explicación inmediata, pero puede llevarnos a un nivel de madurez espiritual que solo se alcanza al atravesar las tormentas de la vida. Los amigos de Job y el error de juzgar. ¿Alguna vez has sentido que las personas que deberían apoyarte solo empeoran la situación? Esto fue exactamente lo que le pasó a Job. Cuando Job estaba en su momento más vulnerable, sus amigos llegaron para consolarlo. Sin embargo, en lugar de ofrecer apoyo, comenzaron a acusarlo. Según ellos, el sufrimiento de Job debía ser el resultado de algún pecado oculto. Argumentaron que Dios, siendo justo, solo permitiría tal desgracia si Job hubiera hecho algo para merecerlo. Este enfoque no solo era incorrecto, sino profundamente hiriente para Job, quien sabía que no había hecho nada para provocar estas pruebas. Te sorprenderá lo que podemos aprender de los errores de los amigos de Job. Esto podría transformar la forma en que brindas apoyo a otros. El error de los amigos de Job es algo que todos hemos visto o vivido. A menudo, en lugar de consolar, las personas intentan justificar el sufrimiento de los demás basándose en juicios apresurados o ideas erróneas. Job responde llamándolos médicos inútiles, una descripción que subraya la falta de empatía y comprensión que mostraron. La lección aquí es clara. Cuando alguien atraviesa un momento difícil, nuestro papel no es juzgar ni buscar explicaciones, sino ofrecer apoyo genuino y compasión. A veces, simplemente estar presente es el mayor regalo que podemos dar. Dios habla desde la tormenta. ¿Te imaginas tener una conversación directa con Dios en medio de tus peores momentos? Esto fue lo que le sucedió a Job. Después de clamar a Dios 36 veces, Job finalmente recibe una respuesta, pero no es la explicación que esperaba. Dios le habla desde una tormenta, recordándole su inmensidad y la complejidad del universo, con preguntas como ¿dónde estabas cuando establecí los cimientos de la tierra? Dios muestra a Job que su sabiduría y propósito van más allá de lo que el ser humano puede comprender. Lo que Dios le dice a Job es tan impactante que cambiará tu forma de ver tus propias pruebas. En este diálogo, Dios no ofrece detalles sobre su apuesta con Satanás ni explica el propósito exacto del sufrimiento de Job. Sin embargo, le recuerda algo fundamental. No siempre necesitamos entender todo para confiar en que Dios tiene el control. Este encuentro humilla a Job, pero también lo llena de una nueva perspectiva y una relación más profunda con su Creador. Esta interacción nos invita a dejar de lado nuestra necesidad de explicaciones inmediatas y a confiar en que Dios trabaja con un propósito mayor, incluso cuando no lo podemos ver. La restauración y el verdadero éxito. ¿Sabías que después de las tormentas más fuertes pueden llegar las bendiciones más grandes? Así fue en la vida de Job. Tras reconocer la grandeza de Dios y arrepentirse de haberlo cuestionado, Job es restaurado. Dios le devuelve el doble de lo que había perdido: nuevas propiedades, más hijos y una vida plena. Pero más allá de las bendiciones materiales, Job recibe algo mucho más valioso: una fe inquebrantable y una relación renovada con Dios. Esto demuestra que el éxito verdadero no siempre está donde lo imaginamos. La historia de Job no es solo un relato de recuperación, es un recordatorio de que nuestras pruebas tienen el poder de transformarnos para siempre. Nos enseña que el éxito no se mide por lo que tenemos, sino por quiénes somos y en quién confiamos en los momentos más difíciles. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte más lecciones como esta. La sabiduría oculta en el sufrimiento. ¿Sabías que los momentos más oscuros de la vida pueden ocultar las mayores lecciones? Lo que Job descubrió en medio de su dolor
podría cambiar tu forma de ver los desafíos. La historia de Job nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las pruebas y qué aprendemos de ellas. Muchas veces, cuando el sufrimiento toca nuestras vidas, nos enfocamos en encontrar una explicación inmediata. ¿Por qué me pasa esto? Sin embargo, lo que Job nos enseña es que las respuestas no siempre llegan de la manera que esperamos, y eso está bien. Lo que Job encontró en medio de su dolor no solo es sorprendente, sino también una clave para encontrar paz en medio de la adversidad. Job aprendió que la verdadera sabiduría no reside en comprenderlo todo, sino en confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen caóticas. En el capítulo 28 del libro de Job, encontramos una reflexión profunda sobre la naturaleza de la sabiduría. El temor del Señor, esa es la sabiduría, y apartarse del mal, ese es el entendimiento. Este versículo nos recuerda que, a veces, lo más valioso que podemos hacer es descansar en la certeza de que Dios sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no podamos verlo. La sabiduría, según Job, no es algo que podamos encontrar por nuestros propios medios. Es un regalo divino que nos guía a través de los momentos más oscuros. Esto nos desafía a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de preguntar ¿por qué?, comencemos a preguntar ¿para qué? Job y la perspectiva de la eternidad. ¿Es posible que lo que vivimos aquí sea solo una pequeña parte de un plan mucho más grande? La historia de Job nos sugiere que sí. Aunque el libro de Job se desarrolla mucho antes de que se revelara la promesa cristiana de la vida eterna, encontramos pistas de que Job intuía algo más allá de esta vida. En el capítulo 19, versículo 25, Job declara: «Sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra». Esta afirmación refleja una esperanza que trasciende el sufrimiento terrenal y apunta hacia una redención futura. Este momento en la historia de Job no solo es revelador, sino que también ofrece una visión increíblemente esperanzadora. Para los cristianos, esta declaración resuena con la promesa de Jesús, que nuestros sufrimientos actuales no se comparan con la gloria que nos espera. La perspectiva de la eternidad nos da fuerza para enfrentar las pruebas, sabiendo que no todo se resuelve en esta vida, pero que hay una recompensa más grande esperándonos. Job, en su tiempo, no conocía los detalles de esta promesa, pero su fe en un Redentor es un recordatorio poderoso de que siempre hay algo más grande de lo que podemos ver. Esto nos desafía a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestro sufrimiento no es en vano. El legado de Job en nuestra vida. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de Job en nuestra vida diaria? Las respuestas son más simples y prácticas de lo que imaginas. La historia de Job no es solo un relato antiguo, es una guía práctica para enfrentar las tormentas de la vida. Primero, nos enseña a confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus caminos. En lugar de buscar razones o culparnos a nosotros mismos, podemos elegir descansar en la certeza de que Él tiene un propósito más grande. El mensaje de Job es una brújula para navegar por los momentos más difíciles de nuestra vida. Segundo, Job nos recuerda la importancia de la comunidad. Aunque sus amigos fallaron en apoyarlo correctamente, su presencia inicial, al sentarse en silencio con él durante 7 días, nos muestra que a veces estar ahí es suficiente. En nuestras relaciones, podemos aprender a ser más empáticos y menos juzgadores, siguiendo el ejemplo de lo que Job realmente necesitaba. Por último, la historia de Job nos llama a mantener la fe, incluso en medio de las mayores tormentas. Su perseverancia no solo le llevó a la restauración, sino también a una relación más profunda con Dios. Esto nos invita a mirar nuestros propios desafíos como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra fe.
¿Te has sentido inspirado por esta historia? Suscríbete a nuestro canal para más reflexiones profundas como esta. ¿Qué hacemos cuando no hay respuestas? ¿Qué haces cuando todo parece derrumbarse y las respuestas no llegan? La historia de Job tiene una lección poderosa para esos momentos. Uno de los aspectos más desafiantes del sufrimiento es la falta de respuestas. Job, un hombre que había sido justo y fiel, no entendía por qué estaba siendo sometido a tan terribles pruebas. Clamaba a Dios, buscaba explicaciones, pero parecía que el cielo permanecía en silencio. ¿Te has sentido así alguna vez? Lo que Job descubrió en el silencio de Dios puede transformar tu manera de enfrentar tus momentos más oscuros. Job nos enseña que a veces el silencio de Dios no significa abandono. Durante sus pruebas, Job no recibió explicaciones, pero aprendió que su relación con Dios no dependía de entender los porqués. Este es un mensaje poderoso para nosotros hoy. Cuando enfrentamos desafíos sin respuestas, podemos optar por confiar en que Dios sigue obrando, incluso si no podemos verlo. En medio de su angustia, Job expresó: «Aunque Él me mate, en Él esperaré». Esta declaración de fe radical nos invita a mantenernos firmes en nuestra confianza, aunque las circunstancias parezcan insuperables. A veces, la lección más profunda no es encontrar una respuesta, sino descubrir que nuestra fe es suficiente para sostenernos. Esto nos desafía a redefinir nuestra idea de respuestas. Quizás no siempre entendamos el propósito detrás de nuestras pruebas, pero podemos encontrar paz al saber que no estamos solos y que cada momento difícil tiene un valor eterno. ¿Cómo cambiaría tu vida si vieses el dolor como una oportunidad? ¿Y si te dijera que tus mayores desafíos son también tus mayores oportunidades? Así fue para Job, y puede serlo para ti. La vida de Job demuestra que las pruebas no solo revelan nuestra fortaleza, sino que también pueden ser catalizadores de crecimiento. Cuando Job perdió todo, podría haber abandonado su fe. Sin embargo, eligió confiar en Dios, y esta decisión lo llevó a una transformación espiritual que jamás habría experimentado sin esas dificultades. El giro inesperado en la historia de Job podría ser la clave para transformar tu manera de enfrentar tus propios retos. Cuando enfrentamos adversidades, tendemos a verlas como obstáculos. Pero, ¿y si las viéramos como oportunidades? Oportunidades para fortalecer nuestra fe, para desarrollar una relación más profunda con Dios y para aprender lecciones que cambiarán nuestra vida para siempre. Job no solo fue restaurado materialmente, su carácter fue refinado y su fe fortalecida. Esto nos enseña algo esencial. El dolor puede ser un maestro poderoso si permitimos que lo sea. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, podemos comenzar a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio de perspectiva no solo alivia el sufrimiento, sino que también nos da propósito en medio de las pruebas. El impacto de la fe en tiempos de prueba. ¿La fe realmente tiene poder en los momentos difíciles o es solo una forma de consuelo? La historia de Job tiene la respuesta. Una de las mayores lecciones de Job es cómo la fe actúa como un ancla en medio de las tormentas de la vida. Job podría haber renunciado a su fe cuando todo se desmoronó, pero en cambio, eligió aferrarse a ella. Este acto de confianza no solo lo sostuvo emocionalmente, sino que también lo conectó más profundamente con Dios. Lo que hizo Job en sus peores momentos no solo es sorprendente, sino también una estrategia que tú puedes aplicar hoy mismo. La fe no elimina el dolor, pero nos da esperanza para seguir adelante. Nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias sean difíciles, hay un propósito más grande en juego. Job entendió que su relación con Dios era más valiosa que cualquier posesión o bendición terrenal, y esta perspectiva le dio la fuerza para soportar sus pruebas. Esto nos invita a reflexionar.
¿Cómo podemos cultivar una fe que nos sostenga en los momentos más oscuros? La respuesta está en fortalecer nuestra conexión con Dios diariamente, confiando en que Él tiene el control incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Si estas lecciones de fe y resiliencia han tocado tu corazón, suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Las lecciones eternas del libro de Job. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que has enfrentado tiene un propósito mayor? La historia de Job no solo da respuestas, sino que también transforma vidas. El libro de Job es mucho más que una historia antigua. Es un testimonio atemporal de fe, resiliencia y la profundidad de la relación entre el ser humano y Dios. Enfrentar adversidades como las que vivió Job no solo nos desafía, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a encontrar respuestas en medio del caos. Lo que estamos por descubrir no solo te hará reflexionar, sino que puede darte una nueva perspectiva para enfrentar cualquier desafío. Job nos enseña que la vida no siempre sigue un camino lógico o predecible. A veces, las personas más justas enfrentan las pruebas más duras, no como castigo, sino como una oportunidad para crecer espiritualmente. Job perdió todo lo que tenía, pero en su sufrimiento encontró algo que el dinero ni las bendiciones materiales pueden comprar: una fe más fuerte y una comprensión más profunda del propósito divino. La historia también nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades. Job nos muestra que el verdadero éxito no radica en las posesiones materiales, sino en nuestra capacidad para confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. La restauración que recibió al final de su prueba es una muestra de que Dios no solo tiene planes para nuestra prosperidad, sino también para nuestro crecimiento espiritual. Una perspectiva relevante para nuestra vida. Hoy, ¿y si te dijera que el sufrimiento puede ser el camino hacia la plenitud? Lo que Job vivió tiene más relevancia hoy que nunca. En un mundo donde constantemente buscamos respuestas inmediatas y soluciones rápidas, el libro de Job nos recuerda que algunas de las preguntas más profundas de la vida no tienen una respuesta fácil. Pero eso no significa que no tengan sentido. Vivimos en una era donde las adversidades personales, las crisis globales y las incertidumbres nos rodean. En estos momentos, Job nos invita a reflexionar sobre el verdadero propósito del sufrimiento y a buscar una perspectiva más elevada. Hay algo que la historia de Job puede enseñarte hoy, algo que cambiará la forma en que ves tus propios desafíos. El sufrimiento no es necesariamente un castigo ni una señal de fracaso, sino una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios y nuestra fe. Como Job, podemos aprender que incluso en los momentos más oscuros, hay un propósito que trasciende nuestra comprensión. Dios no promete una vida libre de pruebas, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas, guiándonos hacia un propósito mayor. Un mensaje para llevar contigo. ¿Estás listo para enfrentar tus desafíos con una nueva perspectiva? La historia de Job nos da las herramientas para hacerlo. Si hay algo que la historia de Job nos enseña, es que no estamos solos. Su vida es un recordatorio de que incluso en nuestras mayores tormentas hay un Dios que ve el panorama completo y trabaja para nuestro bien. Tal vez no siempre entendamos el por qué, pero podemos confiar en el para qué. El legado de Job no es solo para leerlo, es para vivirlo. Cuando enfrentemos pruebas, recordemos que cada dificultad puede ser una semilla para un crecimiento mayor. En lugar de quedarnos atrapados en la frustración o la duda, podemos tomar el ejemplo de Job, perseverar, confiar y buscar una relación más profunda con Dios. Esta actitud no solo nos ayudará a superar nuestras adversidades, sino que también nos permitirá inspirar a otros. La historia de Job no termina con sus pérdidas, ni con sus pruebas,
termina con restauración, esperanza y un testimonio de fe que ha resonado a lo largo de los siglos. Y lo mismo puede suceder en nuestra vida. Las dificultades no tienen la última palabra. El dolor no es el final de nuestra historia. La fe, la perseverancia y la confianza en Dios siempre abrirán la puerta a una nueva etapa de bendición y propósito. Si esta historia ha impactado tu vida, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete a nuestro canal para más reflexiones que transformarán tu vida y activa las notificaciones para no perderte nada. Deja tu comentario con tus reflexiones sobre esta increíble historia y cuéntanos cómo ha tocado tu corazón. Juntos, sigamos explorando las lecciones que la vida y la fe tienen para ofrecer, porque como Job, tu historia también puede convertirse en un testimonio poderoso. Nos vemos en el próximo video.